Hola, mediante este video se desarrollarán temas como los periodos y familias, la identificación de elementos representativos de transición y de transición interna, elementos lantánidos y actínidos, además de definir qué son los elementos transuránicos, elementos de cuño y sobre todo reconocer cómo cambian algunas propiedades de la tabla periódica, como por ejemplo radioatómico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y carácter metálico. Esto con el fin de obtener un conocimiento más amplio y más comprensible sobre los elementos, clasificación y usos. Muy buenas, mi nombre es Andrick y les voy a hablar sobre los periodos de la tabla periódica. ¿Qué son los periodos de la tabla periódica? Los periodos corresponden a un ordenamiento horizontal. Los elementos de cada periodo tienen diferentes propiedades, pero poseen la misma cantidad de niveles de estructura atómica. En total hay 7 periodos. ¿Cómo se ubican en la tabla periódica? Los periodos representan los niveles energéticos que tiene un átomo. Cada fila horizontal es un periodo y a eso se le clasifica por número de niveles energéticos. Por ejemplo, el hierro tiene 4 niveles energéticos y por ende se encuentra en el periodo número 4. ¿Cómo se llaman? Pues a lo que investigué y lo que encontré no tiene un nombre en específico, así que pues se le nombra por números, va del 1 hasta el 7. Y como dije, se ordenan, depende de los niveles energéticos de cada elemento, de cada átomo, ¿verdad? En el 1 están el helio y el hidrógeno que tienen una estructura parecida y pues así, ¿verdad? Familias de la tabla con sus respectivos electrones de valencia. Metales alcalinos son el grupo número 1 conteniendo un electrón de valencia. Los metales alcalino tercios son el grupo número 2 conteniendo 2 electrones de valencia. Metales de transición son el grupo de 3 al 12 que pueden tener diferentes electrones dependiendo de su estado. Familia del boro es el grupo número 13 con 3 electrones de valencia. Familia del carbono es el grupo número 14 con 4 electrones de valencia. Familia del nitrógeno es el grupo número 15 con 5 electrones de valencia. La familia del oxígeno es el grupo número 16 con 6 electrones de valencia. La familia de halógenos es el grupo número 17 con 7 electrones de valencia. La familia de gases nobles, que sería el grupo número 18 con 8 electrones de valencia. Los metales, los no metales y los metaloides. Los metales son aquellos elementos que son sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio y el galio, y además son muy buenos conductores de electricidad y de calor. Algunas características son que tiene brillo, la mayoría tienen altos puntos de fusión y además son dúctiles y maleables. Los no metales, estos se pueden encontrar en los 3 estados de la materia y al contrario de los metales, estos son aislantes. Algunas características es que estos no tienen brillo y tienen bajos puntos de fusión. Y además estos no son dúctiles ni maleables. Los metaloides, estos tienen características intermedias entre los metales y los no metales por los que son semiconductores. Por ejemplo, pueden tener brillo o ser opacos y son mejores conductores que los no metálicos, pero sin alcanzar la alta conductividad de los metales. A mí me toca hablar sobre los elementos representativos de transición y de transición interna. Los elementos representativos están señalados de color negro, que están a los lados de la tabla periódica. Son llamados así porque sus propiedades varían de manera muy regular. Los elementos de transición se llaman así porque están situados en la parte central del sistema periódico, los cuales están representados de rojo, los cuales son estos. Los elementos de transición interna se encuentran en el lado de abajo de la tabla periódica, los cuales son estos, y están representados de color azul. Son llamados así porque son estables a nivel orbital, ya que cuando falta electrones en una órbita,
los pueden tomar del otro, sin que esta transición implique inestabilidad a nivel atómico o químico. Los lantánidos son llamados tierras raras, los podemos encontrar en la superficie terrestre, en la luna y en los meteoritos. Estos son elementos trivalentes, esto quiere decir que tienen 3 electrones en su valencia. Los actínidos son un grupo de 15 elementos de la tabla periódica y tienden a ser muy radioactivos. Muchos los podemos encontrar en la naturaleza, pero la mayoría de estos han sido descubiertos por el ser humano. No poseen isótopos estables. Cada isótopo es descompuesto radiactivamente, resultando un elemento más liviano, como el uranio. Acá tenemos una tabla periódica de color verde. Están representados los lantánidos, que son 15 elementos, y se ubican en el periodo 6 de la tabla periódica. De igual forma están los actínidos, que se ubican en el periodo 7 de la tabla periódica. También son 15 elementos y están representados de color amarillo. Elementos transuránicos o también conocidos como elementos transuránidos. El nombre transuránidos significa más allá del uranio. Estos son elementos químicos con un número atómico mayor que 92, que es el correspondiente al elemento uranio. Son miembros de los actínidos desde el neptunio hasta el laurencio. Desde la preparación del neptunio se han identificado más de 23 elementos y las investigaciones siguen continuando. Entre ellos hay más de 100 isótopos. Hay más de 100 isótopos que se caracterizan por su inestabilidad radiactiva. Los 11 primeros elementos transuránicos, junto con el actinio, el protactinio, el uranio y el torio, constituyen la serie de los actínidos. Esos son muy raros y también son bastante radiactivos. Todos, con excepción del torio y del uranio, no existen en la naturaleza y tienen que ser fabricados a partir del uranio o el plutonio, en centrales nucleares o en laboratorios. Elementos de acuño. El grupo 11 lo conforman el cobre, la plata, el oro y también el roentgenio. Estos son relativamente inertes y difíciles de corroer. De hecho, los 4 existen en forma de elemento en la corteza terrestre y no se disuelven en ácidos no oxidantes y en ausencia de oxígeno. Se han empleado ampliamente la acuñación de monedas. Y de esta aplicación proviene el nombre de metales de acuñar. El cobre y el oro son de los pocos metales que presentan color. Estos metales, especialmente la plata, tiene propiedades inusuales que los hacen imprescindibles para las aplicaciones industriales, fuera de su valor monetario y de su valor decorativo. Todos estos son excelentes conductores de calor y de electricidad, y estos 4 metales son denominados metales de acuñar. Gracias. Hoy les vengo a hablar sobre el rayo atómico. El rayo atómico nos dice que es la mitad de la distancia de 2 átomos. Como acá lo podemos ver, acá y acá, que están iguales
enlazados entre sí, si así lo podemos llamar. Por dicha razón, se habla de radio covalente y de radio metálico, según sea el tipo de enlace por el que están unidos. Es decir, el radio de un mismo átomo depende del tipo de enlace que forme e incluso del tipo de red cristalina que formen los metales. Energía de ionización. La energía de ionización. La energía de ionización, también llamada potencial de ionización, es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental para arrancarle un electrón más débil retenido. En los elementos de una misma familia o un grupo, el potencial de ionización disminuye a medida que aumenta el número atómico, es decir, de arriba a abajo. Sin embargo, el aumento no es continuo, pues el caso de berilio y nitrógeno se obtienen valores más altos que los que pueden esperarse. Por comparación, en los otros elementos del mismo periodo, este aumento se debe a la estabilidad que presentan las configuraciones. La energía de ionización más elevada corresponde a los gases nobles, ya que su configuración eléctrica es la más notable y por tanto habrá que proporcionarles más energía para arrancarle los electrones. ¿En qué se mide? El potencial o energía de ionización se expresa en electronvoltio, julios o en kilojulios por mol. Yo les vengo a hablar sobre la afinidad electrónica. Empecemos por qué es la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es un cambio de energía que se da cuando un átomo que se encuentra en estado gaseoso acepta un electrón para así formar un anión. Como lo podemos ver aquí, el átomo libera energía. En una visión de un electrón sobre un átomo como el flúor, al esto convertirlo en un anión, su afinidad electrónica pasa a ser de menos 328 kJ sobre mol. Negativo, esto debido a que este átomo está liberando energía. Entre mayor sea la atracción del átomo con el electrón, más negativa será su afinidad electrónica. Pero en algunos libros de la física y química, el valor de la afinidad electrónica es positivo. Esto debido a que lo manejan como diferencial de energía al agregar un electrón al átomo. Y eso sería como un resumen de lo que es afinidad electrónica. Electronegatividad. ¿Qué es electronegatividad? La electronegatividad es la fuerza, el poder de un átomo de atraer a los electrones hacia sí. También debíamos considerar la distribución de densidad eléctrica alrededor de un átomo determinado frente a otros distintos, tanto en una especie molecular como en sistema o en especies no moleculares. ¿Cómo se clasifican? La escala de Pauling es una clasificación de electronegatividad de los átomos, en cual el índice de los elementos más electronegativos, por ejemplo, el flúor, es de 4.0 globalmente. Puede decirse que en la tabla periódica de los elementos la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Cómo está en la tabla periódica? Vemos por colores que va del amarillo más claro hasta el amarillo más oscuro, lo que aumenta su electronegatividad. El carácter metálico. ¿Qué es el carácter metálico? Es el conjunto de propiedades físicas y químicas que son características de los elementos como los metales. Incluye elementos como el sodio, el francio, el aluminio y el mercurio. Además, algunas de las propiedades son presentar brillo metálico, ser dúctiles, ser maleables y poseer baja electronegatividad. ¿En qué consiste el carácter metálico? Se refiere a su capacidad para perder electrones, es decir, para oxidarse. Dentro de un periodo, el carácter metálico de un elemento aumenta al disminuir la carga nuclear, es decir, mientras menor sea la fuerza positiva que retiene a los electrones, más fácilmente estos podrán perderse. Del mismo modo, dentro de un grupo, el carácter metálico aumenta al aumentar el número atómico, pues una mayor carga nuclear tendrá una mayor fuerza de atracción hacia los electrones. Cuando un elemento se oxida, produce la reducción del elemento o sustancia con que reacciona.
por lo que se le llama agente reductor. Ahora bien, ¿en qué consiste el carácter no metálico? Tiene que ver con la capacidad de un elemento de ganar electrones, es decir, para reducirse. Su reducción produce la oxidación del elemento o sustancia con que reacciona, por lo que se le llama agente oxidante.